Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de abril. El accidente de la mina de Zarreu desata un día más un enfrentamiento político. Como decimos, hoy es lunes, es 13 de abril, es una fecha clave en la comisión de investigación de ese accidente de Zarreu, ya que esta mañana se reunirán los grupos para decidir cuándo se darán a conocer las conclusiones de esta comisión creada en la Junta General para esclarecer si existieron responsabilidades políticas en el siniestro en el que perdieron la vida 5 trabajadores. Partido Socialista, Izquierda Unida y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, presidenta de esta comisión, ya han avanzado que no se alargará más esta comisión y que el dictamen estará listo a finales de mayo. Pero el Partido Popular insiste. El diputado Luis Bentacueli considera que el responsable del accidente es Adrián Barbón y pide que se vaya. Desde el Partido Socialista le contestan. Lo hace el secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. Recuerda que el único culpable aquí es el empresario. El único culpable de extraer carbón ilegal es el empresario de la explotación y asegura que las derechas aprovechan esta comisión para sacar rédito político. La izquierda quería controlar la comisión y la izquierda ahora quiere dar carpetazo para cuanto primero acabar con este bochorno que ha sido este accidente. Las derechas siempre desvían la atención de la empresa que de forma ilegal y clandestina y en condiciones de trabajo inaceptables sacaba carbón de Zarreu. Queremos denunciar lo que es un intento deliberado de convertir una tragedia humana en un intento de confrontación política. Esta comisión parlamentaria se constituyó el 15 de mayo del año pasado y desde julio recabó más de 70 testimonios, más de 70 declaraciones. La diputada del Grupo Mixto, presidenta de la comisión, como decimos, Covadonga Tomé, rechaza más comparecencias, que se alargue esta comisión y dice que prevé entregar a los grupos el borrador del dictamen a finales de este mes y el definitivo será en mayo. Porque el Partido Popular, primero, quiere utilizar esto para dilatar, como digo, en el tiempo las conclusiones definitivas. Propone que vengan a comparecer personas que ya comparecieron, lo cual no tiene ningún sentido. Y la comisión de investigación va a tener su dictamen en el plazo convenido. Y además, como dijimos también desde el inicio, va a ser un dictamen que no va a hacer ningún tipo de concesión. Bueno, pues comenzamos este informativo, arrancamos semana con Diego Fernández en la parte técnica, con Elia Rivero en la locución y redacción y al micrófono quien les habla, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. Se disparan las investigaciones por acoso escolar en Asturias. El número de protocolos abiertos ha crecido un 130% en los últimos 4 cursos. En lo que va de este ya son más de 400. Educación cree que se debe a la mejora de estas herramientas de detección y una mayor sensibilización de la comunidad educativa. Sin embargo, los inspectores de educación ven excesiva la burocracia y demandan cambios. María Belén Álvarez es delegada de la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Hay que buscar pues un sistema de triaje como en los sistemas de medicina y priorizar, ¿de acuerdo? A lo mejor hay que buscar otras alternativas que no impongan tanta burocracia. Y en Hungría, es el sonido de las calles de Budapest celebrando la victoria del conservador Péter Magyar. Se pone fin así a 16 años del ultraconservador del populista Viktor Orbán. Sí, Magyar se ha hecho con más de 2/3 del Parlamento húngaro en unas elecciones legislativas que han batido récord de participación. Ha votado casi el 80% del censo. Estas elecciones son claves a nivel internacional. Orbán ha sido durante años el mejor aliado de Putin en Europa. Ha estado apoyado
por la administración Trump. Esta victoria ha sido bien recibida en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado los resultados. Ha escrito en sus redes sociales que el corazón de Europa late con más fuerza en Hungría y que Hungría ha elegido Europa. Felicitaciones también de Pedro Sánchez. Ha dicho: gana Europa y los valores europeos. Y Donald Trump ordena a su armada el bloqueo del estrecho de Hormuz. Tras el fracaso de las negociaciones para poner fin a la guerra, el mandatario estadounidense ha ordenado bloquear ese estrecho para que ningún buque pueda atravesarlo. Además, está considerando reanudar los bombardeos en Irán. El tráfico. Echamos un vistazo al tráfico. Dirección General de Tráfico, muy buenos días. Buenos días. A esta hora, situación tranquila en la red de carreteras del Principado. Tan solo encontrarán complicaciones en el acceso a Oviedo por la O14 en San Julián de los Prados y tráfico en aumento en la A66 en el entorno de Parque Principado, ya en dirección a Gijón en sentido A8, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo. Policía Local, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por la capital? ¿Cómo se circula hasta ahora? Pues el tráfico es fluido en toda la ciudad y no tenemos ninguna incidencia por ahora. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón. Policía Local, buenos días. Buenos días. ¿Alguna incidencia a esta hora? Cuéntenos. Ahora mismo no tenemos nada, el tráfico circula perfectamente. Sí tenemos a partir de las 9 de la mañana un corte de carril en Anselmo Solar durante todo el día. Gracias, Gijón. Apuntamos ese corte en Anselmo Carril. Nos vamos a Avilés, Centro de Control de Tráfico. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntanos. En estos momentos el tráfico es fluido y sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Vamos con el tiempo que nos lo trae, nos lo cuenta Cecilia Crespo. Muy buenos días. Buenos días, Paula. Comenzamos la semana con cielos nubosos y con unas precipitaciones que ya hacen acto de presencia hacia puntos de la costa. Esperamos que con el pasar de las horas la lluvia se vaya trasladando hacia el interior del Principado. También tenemos hoy avisos por fenómenos costeros. Durante la madrugada y hasta las 10 de la mañana tenemos avisos por oleaje de hasta 5 metros de altura. Hoy las temperaturas se recuperan de una manera bastante modesta. Ganamos entre 1, 2, incluso 3 grados hacia puntos en la mitad occidental de Asturias. Hoy el viento soplará de componente sur durante esta mañana y de cara a la tarde tendremos un flujo de componente noroeste con rachas de hasta 50 km por hora. Asturias al día. Bueno, pues ya saben que a partir de las 9 de la mañana llega a Asturias al día, llega Nacio Varillas, que ya lo tenemos sentado aquí. Nacio, buenos días. ¿Qué tal, Paula, Elia, compañeras de Asturias Hoy, primera edición? Lunes con la pregunta que lanzamos a nuestras empresas: la falta de mano de obra cualificada o incluso sin cualificar y con posibilidad de acceder a una formación es una queja constante en numerosos sectores de nuestra actividad económica. Es el caso de la construcción, de la hostelería, la industria auxiliar, el transporte o los servicios a las personas. Y FADE busca solución al problema firmando convenios con entidades como Fundación Nortempo o Grupo Talento, que facilitan la llegada de trabajadores del extranjero. La pregunta ¿es esta la solución? Se lo preguntamos a Pablo García, vicepresidente de FADE, Guiomar Álvarez Reyes, que es la directora de Formación y Personas de la Federación Asturiana de Empresarios, a Antón González Reino, de la Fundación Nortempo, Diego Carvajosa, de Grupo Talento, y a Antonio Gámez Rubio, gerente de Grupo Pico, una empresa de transporte que ya ha utilizado ese sistema de traer personas del extranjero para conseguir manos de obra aquí en Asturias. La segunda parte, la Universidad de Oviedo acoge desde hoy lunes y hasta el miércoles las 8ª Jornadas Internacionales de Literaturas Africanas y Afrodescendientes que organiza la Fundación El Pájaro Azul. Vendrá la presidenta del Pájaro Azul, Inmaculada González Carvajal, Vicente Montes, director de estas jornadas, y una de las 3 escritoras africanas o afrodescendientes que participan, que es Ebaba Hameida, periodista, compañera de Radio Televisión Española y también vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Y la tercera parte para otras jornadas, en este caso sobre historia, la guerra civil y el franquismo, que organiza el CEPA, el Centro de Educación para Personas Adultas del Caudal en Mieres. Estará con nosotros Melania Cillero, integrante de la organización de este evento. Bueno, pues como siempre te escuchamos, Nacio, que tengas buen día. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
A las 9:30 de la mañana se va a reunir la comisión de investigación del accidente en la mina de Zarreu, en el que murieron 5 trabajadores. En ese encuentro, el Partido Popular va a presentar una solicitud para pedir un nuevo plazo de comparecencias. Los populares aseguran que tras conocerse el informe sobre ese accidente elaborado por la Inspección General de Servicios, debe haber más comparecencias, deben recabar más detalles de esas comparecencias de esos testigos. Pero los grupos progresistas, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, como la diputada Covadonga Tomé, ya han adelantado que no se va a alargar más esa comisión y que el dictamen estará listo a finales de mayo. Sí, la comisión parlamentaria para esclarecer si hubo responsabilidades políticas en el accidente de Zarreu se constituyó el 15 de mayo del año pasado y desde julio recabó más de 70 testimonios. Ahora finaliza, toca elaborar un dictamen que se hará público a finales de este mes de mayo, pero desde el Partido Popular y desde Vox insisten en que después de conocerse el informe elaborado por el Servicio General de Inspección, que recoge graves faltas en la gestión administrativa, son necesarias más comparecencias y prolongar la comisión. Desde el PP incluso piden a Adrián Barbón que se vaya, dicen, por dignidad. Luis Bentacuelis, diputado del PP en la Junta, y Carolina López de Vox. Por tanto, se celebrará esta comisión y evidentemente todos sabemos lo que va a pasar. Es decir, la izquierda no quería crear la comisión, la izquierda quería controlar la comisión y la izquierda ahora quiere dar carpetazo para cuanto primero acabar con este bochorno que ha sido este accidente. Porque después de este informe, lo lógico es que se amplíe y comparezcan aquellas personas que han redactado y firmado este informe para realizar las preguntas y que no quede ninguna duda, ¿no?, en el tintero. Los grupos en el Gobierno se oponen. Xabel Vegas, diputado de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias en la Junta, cree que las derechas quieren prolongar las comparecencias con un motivo electoralista. La derecha y la extrema derecha lo que están haciendo con este asunto, con todo lo que tiene que ver con Cerredo, es un juego, yo creo, que perverso, pidiendo, por ejemplo, la reapertura de la comisión de investigación, cuando lo que tenemos es un informe, como digo, tremendamente exhaustivo. El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, ha respondido también que ve en la petición de PP y de Vox una motivación electoralista. Recuerda que los únicos responsables son los empresarios de Blue Solving. El Partido Popular de Asturias y las derechas siempre desvían la atención de la empresa que de forma ilegal y clandestina y en condiciones de trabajo inaceptables sacaba carbón de Cerredo. Queremos denunciar lo que es un intento deliberado de convertir una tragedia humana en un intento de confrontación política. Por su parte, la diputada del Grupo Mixto y presidenta a su vez de esa comisión parlamentaria, Covadonga Tomé, también rechaza más comparecencias y dice que prevé entregar a los grupos el borrador del dictamen a finales de este mes y el definitivo a finales de mayo. Porque el Partido Popular primero quiere utilizar esto para dilatar, como digo, en el tiempo las conclusiones definitivas, propone que vengan a comparecer personas que ya comparecieron, lo cual no tiene ningún sentido, y la comisión de investigación va a tener su dictamen en el plazo convenido y además, como dijimos también desde el inicio, va a ser un dictamen que no va a hacer ningún tipo de concesión. Y les hablamos ahora de otro accidente precisamente que ocurrió en esa mina, pero no el año pasado, sino en el 2022. Las familias del fallecido y del único superviviente en aquel accidente de Zarreu siguen sin recibir ninguna indemnización. 4 años de espera, algo que los abogados reconocen como una situación inusual. Temen además que si la empresa Colbail se declara insolvente, puedan incluso perder otras compensaciones. 4 años después del accidente de Zarreu, ni los familiares ni del fallecido ni el herido han recibido un solo euro. Sus abogados reconocen que no es lo habitual. Temen además quedarse sin algunas compensaciones, como el recargo en las prestaciones que tiene que abonar la empresa al incumplir las medidas de seguridad porque se declare insolvente. Francisco Pérez es abogado del herido y Marcelino Suárez, abogado de la familia del fallecido en ese accidente de 2022. Lo que es la responsabilidad civil, que es la parte importante, la parte que verdaderamente podría cubrir el daño causado, está sin cobrar todavía. No es la práctica habitual. Las aseguradoras suelen consignar
el importe de la indemnización, sino la que solicitan las víctimas, si la que la aseguradora entiende que es ajustada al daño producido. Temen además que las víctimas se queden sin otra compensación, el recargo del 45% en las prestaciones que debe pagarles la empresa por no cumplir las medidas de seguridad, las que provocaron el accidente mortal. ¿Qué ocurre? Que efectivamente tienen tantos siniestros a los que atender que, bueno, ignoramos si va a haber bienes para satisfacer todas las responsabilidades a las que en principio se puede enfrentar el grupo de empresas. Una cantidad que no es objeto de aseguramiento, con lo que si la empresa se declara insolvente, esa capitalización que supondría una elevación importante de las prestaciones que recibe el trabajador, pues van a quedar en nada. Esperan que al menos la aseguradora les abone la indemnización antes del juicio penal, que aún no tiene fecha. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:16 de la mañana se disparan las investigaciones por acoso escolar en Asturias. El número de protocolos abiertos ha crecido un 130% en los últimos 4 cursos. Ha pasado de 168 investigaciones en 2021 a 392 el curso pasado. Y lo que llevamos de son ya 408 los expedientes iniciados. No obstante, son una minoría los casos que finalmente se confirman. Por ejemplo, en el curso 24-25 fueron 42 de 392, es decir, solo el 10%. Según Educación, el aumento de estas cifras no responde necesariamente a un empeoramiento del clima escolar, sino a una mejora de los protocolos de detección y a una mayor sensibilización de familias, alumnado y equipos docentes. Carolina Gancedo, nuestra compañera, ha hablado con María Belén Álvarez, delegada de la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Los inspectores de educación demandan cambios en los procedimientos de acoso escolar. El protocolo para prevenir y sacar a la luz casos es garantista, pero muy farragoso, denuncian, tanto que cuando se activa involucra durante 2 meses a toda la comunidad educativa de los centros. Y eso, señalan desde el sindicato de inspectores, obliga a dejar de lado otras funciones. En otras autonomías, explican, es más fácil. Hay que buscar pues un sistema de triaje como en los sistemas de medicina y priorizar, ¿de acuerdo? A lo mejor hay que buscar otras alternativas que no impongan tanta burocracia. Estamos hablando de que a lo mejor 30 personas de un centro educativo estén volcados sobre y focalizando el tiempo sobre ese caso, con lo cual resta de otras cuestiones. Eso es indudable que tiene un coste. El elevado volumen de protocolos abiertos impacta también en el servicio de inspección, que supervisa y asesora a los centros en el abordaje del problema. Lo que no discuten es la necesidad de la herramienta. Si se confirma que hay acoso, se aplica un plan paliativo. Si no, la investigación aporta información valiosa para afrontar problemas de convivencia. Hay un problema relacional. Muchos menores no saben cómo gestionar estas relaciones entre iguales y lo magnifican muchas veces, o no es que lo magnifiquen, es que van al choque. Para que no se lleguen a abrir expedientes, inciden en la importancia de trabajar más en la prevención a través de las tutorías y de una mejor gestión de las dinámicas en los patios. Y la ponencia encargada de la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas volverá a reunirse hoy después de más de un año sin avances. Se retoman los trabajos en sede parlamentaria por prohibir el acceso de los menores a las plazas de toros. Sí, desde su creación la ponencia solo se ha convocado una vez. Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé consideran que ese bloqueo se ha debido a la falta de iniciativa del Partido Popular, al que acusan de frenar la tramitación de la reforma. Cuando nació esa ponencia, la presidencia recayó por cuestión de edad en el portavoz del Partido Popular, en Luis Venta. Los grupos progresistas denuncian que este diputado hizo caso omiso a sus requerimientos para que convocase las sesiones de trabajo. Denuncia que hace también Tomé. Esta tramitación ha estado bloqueada por el presidente de la ponencia del Partido Popular, que evidentemente no tenía interés en que saliera adelante, pero ahora ya es un hecho que la tramitación comienza. Y por último, recordar que, si bien es satisfactorio, para nosotros es insuficiente. Lo que nos gustaría de verdad es
ver cómo se prohíbe los espectáculos taurinos, cómo se prohíbe la tortura animal, en contra de la cual estamos posicionadas, evidentemente. Y los asturianos y asturianas esperan 48 días más para tramitar las ayudas a la dependencia. La lista de espera sube así a los 375 días en el primer trimestre de 2026, según el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, con datos del Ministerio de Derechos Sociales. Nos lo cuenta Cristina Natal. El Principado es la tercera comunidad que, de media, tarda más en resolver los expedientes. En España se sitúa la espera en 329 días, 46 menos que en Asturias. Y pese a que las cifras parecen y son altas, estas suponen una reducción de los 450 que llegó a haber a principios de año. Asturias ha puesto en marcha, su gobierno lo hizo el pasado mes de febrero, un plan de choque específico dotado con 2,2 millones de euros para intentar reducir los plazos de tramitación. No obstante, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, recuerda que la gestión de Asturias es mejorable. Teniendo Asturias el quinto porcentaje mayor de personas desatendidas de toda España, por detrás de Canarias, Cataluña y Murcia, Asturias tiene el 16% de personas que están en el laberinto burocrático de la ley de dependencia. Y además, con una variación en este primer trimestre del año, aumentando la lista de espera. De la misma manera que es muy preocupante que Asturias sea la tercera comunidad autónoma que más tiempo de espera tiene desde que se solicita la ley de dependencia hasta que te dan una prestación o servicio. 375 días de media. Con esto, en marzo había 7.080 personas que, habiendo iniciado el procedimiento, estaban pendientes de recibir una prestación. Desde enero, 303 personas han fallecido esperando una ayuda a la dependencia. Desde el observatorio aseguran que la evolución de Asturias es preocupante, ya que, recordamos, el objetivo de la ley es que el plazo máximo de resolución sea de 180 días. Asturias, en lo que va de año, haya tenido 303 personas han fallecido en esas listas de espera de la dependencia. En definitiva, el sistema de atención a la dependencia en Asturias está teniendo, con los datos oficiales, una evolución muy preocupante que ojalá se revierta en los próximos meses. Y los trabajadores del Centro de los Pilares en Oviedo critican las condiciones de seguridad del nuevo equipamiento que acoge ya a 49 menores. Dice que no dispone de zonas para atención individual ni de un diseño adecuado para las urgencias de 0 a 3 años. Denuncian que incluso puede haber momentos en los que una trabajadora se quede con 11 bebés a su cargo. Laura Barrero, nuestra compañera, ha hablado con Elida Vázquez, la presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. El centro arranca su actividad, pero lo hace rodeado de dudas. Desde el comité de empresa advierten de que el nuevo diseño no responde a las necesidades reales de los menores. Entre los principales problemas desaparecen las salas para la atención individual. No hay una zona de trabajo administrativo, burocrático, ni confidencial. Ahora todo eso no se dispone y está todo en la planta baja. Las críticas también apuntan al diseño de la zona de urgencias de 0 a 3, donde consideran que no se garantizan las condiciones adecuadas. Se concentra todo en una sola sala común, es multiuso, digamos que es comedor, es sala de juegos, está pensada máximo 12 niños, pero llevamos 2 años con el máximo. Y denuncian que la separación entre plantas puede dejar a menores sin la supervisión necesaria en momentos puntuales. 2 técnicas de educación infantil. Si una tiene que bajar, porque todas las salas de visita, todas están en la planta baja y los bebés están en la tercera planta, obviamente queda una sola técnica de educación infantil con 11 bebés. Apuntan además a la falta de espacios básicos para el personal, sin vestuarios y con baños compartidos con los menores. No disponen de baños para los trabajadores, son baños compartidos, con los chavales. El comité de empresa asegura que no se han tenido en cuenta a los trabajadores y ve necesaria una revisión urgente de las instalaciones, donde achacan fallos en la seguridad, al estar, por ejemplo, los enchufes a la altura de los niños.
En Pamplona se investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de una mujer que se precipitó desde la terraza de un bloque de edificios. La policía municipal ha detenido en el domicilio a un hombre sobre el que pesa una orden de alejamiento. La investigación se centra ahora en determinar si la mujer de 37 años cayó de forma accidental o si el detenido está implicado en la muerte. Con ella serían 16 las mujeres asesinadas en lo que va de año en nuestro país. Recordamos ese 016, el teléfono para denunciar tanto las víctimas como sus entornos, teléfono gratuito, operativo las 24 horas que no deja rastro en la factura, pero que eso sí hay que borrar de algunos terminales. 8:25 de la mañana, la fábrica de armas de Trubia calcula que necesitará unos 200 nuevos trabajadores a corto plazo y el perfil es amplio: ingenieros, personal de taller, torneros o soldadores. La previsión es que aumente la carga de trabajo ante los nuevos pedidos de la industria de la defensa. Son cifras que ha dado el director general de la fábrica de armas de Trubia, Raúl Marcos. Informa Luis Palomero. Dan trabajo a unas 800 personas, pero en la fábrica de armas de Trubia esperan llegar a 1.000 empleos en muy poco tiempo, gracias a la demanda al alza de material de defensa como carros de combate. Una cifra muy razonable pudiera ser una fuerza de trabajo de aproximadamente 200 personas, 250 personas en el corto plazo. Y para ello necesitan ya que más jóvenes empiecen a formarse en ingeniería y los oficios más demandados. Tenemos que incorporar perfiles de calderería, de soldadura. Son perfiles muy demandados y cada vez con más dificultades. No es el oficio que más está llamando la atención a la gente joven. Electromecánicos, torneros, es un oficio también que se está quedando atrás, mecanizadores en general, prácticamente todos. A cambio, ofrecen una industria que obliga a actualizarse continuamente. Ofrece, por una parte, estabilidad, creo que es muy importante, o al menos desde mi punto de vista. Por otra parte, es una industria de alto valor añadido y tanto si trabajas a nivel técnico como a nivel de taller, es un producto que continuamente cambia, continuamente te desafía, te actualiza, tanto desde un punto de vista formativo como profesional. Las previsiones que manejan en Santa Bárbara Sistemas es triplicar la actividad en los próximos años. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Asturias está presente en el Salón Grumet que se desarrolla en Madrid desde hoy y hasta el jueves. Es la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de alta gama más exclusiva de Europa y una de las más prestigiosas del mundo para profesionales del sector. Es un escaparate de innovación y tradición donde se presentan productos delicatessen y nuevas tendencias. Asturex participa con un stand agrupado en el que están presentes 31 empresas asturianas dentro del proyecto de promoción internacional Testing Asturias. Además, hay otras 3 empresas que participarán en el espacio de la denominación de origen protegida, Sidra de Asturias, lo que eleva la representación asturiana a 34 empresas. En esta edición, la participación se articula bajo el mensaje La receta de Asturias como fórmula para trasladar una idea clara, que es producto, calidad y capacidad de transformación gastronómica. 4 días en busca de generar negocio, consolidar relaciones comerciales y reforzar la presencia de Asturias en uno de los principales escaparates gourmet de Europa. Durante los días de feria, las empresas desarrollarán su actividad comercial desde el stand institucional, con reuniones con compradores, distribuidores, importadores y prescriptores del sector gourmet. Y quien estará presente con stand propio en ese salón del Grumet es el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana. Es el 9º año que participa en una intensa programación con exposición de producto, cocina en directo, demostraciones y degustaciones ininterrumpidas. Y un año más se celebra el Territorio Cachopo. Nos lo cuenta Ángeles García. La cita está considerada la feria más exclusiva del mundo en su sector, con una previsión de superar los 120.000 visitantes alcanzados en la pasada edición. Una oportunidad que no quiere perderse IGP Ternera Asturiana. Su directora gerente, Elena Cebada, quiere que los presentes conozcan una propuesta en la que cobran especial protagonismo cortes menos convencionales, fundamentales para mostrar el verdadero potencial culinario de este producto. Queremos también mostrar que es un producto no solo de calidad, sino de mucha versatilidad, de todos esos cortes, desde los más nobles hasta otras partes que dan un resultado fantástico. Y bueno, al final también es una feria muy orientada
a hostelería, con lo cual, bueno, pues al hostelero también queremos enseñarle que con esa versatilidad, cortes pues que son menos nobles dan un resultado fabuloso. Este año, y tras la buena acogida de la pasada edición, repite un espacio específico dedicado al cachopo. Bajo el nombre de Territorio Cachopo, se elaborarán en directo para que los visitantes descubran todos los secretos de esta receta emblemática. Además, este lunes se va a celebrar una de las citas más esperadas del certamen. Es la final del 9º concurso nacional en busca del mejor cachopo elaborado con ternera asturiana. Punto de elaboración en directo de cachopos, pues no solo para enseñar todos los secretos que tiene el cachopo, que tiene unos cuantos a pesar de que parezca un plato sencillo, sino bueno, pues que lo puedan degustar para que vean de verdad que el cachopo de verdad tiene que estar elaborado con ternera asturiana. 4 días para que se conozca la forma de producir carne en Asturias, una carne de calidad y lograda de forma respetuosa con el medio ambiente y los animales. Consciente Elena Cebada de que el producto se enfrenta a un escenario complejo que ya ha provocado un freno en su crecimiento. Que están tirando muchísimo mercados exteriores como puedan ser Argelia o como pueda ser Marruecos, y bueno, y en general hay un déficit de kilos de carne importantes de vacuno a nivel de Europa. Es verdad también que el consumo a nivel de ternera ha bajado a nivel español también mucho. El problema mayor que tenemos ahora es ser capaz de suministrar toda la demanda de producto amparado que hay. Con una trayectoria de 38 ediciones, cifras crecientes y un espíritu netamente comercial, Salón Gourmets, la feria de alimentación y bebidas, es la plataforma más visitada y un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Hoy le tomamos el pulso al campo asturiano, lo hacemos con Rocío Huerta, la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria. Muy buenos días. Buenos días. El campo asturiano atraviesa un momento, vamos a decir, complejo, con subida de costes, con cambios en las bonificaciones de la PAC, con nuevos competidores, Mercosur, Australia. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen desde la Consejería? Bueno, somos totalmente conscientes de esas nuevas situaciones y que se vienen un poco ahora agudizadas con la situación que provoca la guerra en Irán, ¿no? La subida de los costes energéticos, sobre todo, pues nos preocupa muchísimo. Y bueno, nuestro diagnóstico es que es un sector fundamental, estratégico para Asturias, en el que tenemos que incidir para adaptar las normas a su realidad, ¿no? Como hablabas, la PAC es una política estratégica. Claro. Nosotros estamos adoptando una postura en colaboración con el resto de las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica para precisamente eso, poner en valor nuestras producciones, y eso servirá para solucionar esos otros problemas a los que hacíamos referencia, como puede ser Mercosur, claro, o todas las incidencias que vienen añadidas. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene por delante el campo asturiano? ¿Es Mercosur? ¿Son los recortes de la PAC? ¿Las grandes industrias frente a los pequeños ganaderos y agricultores? Hombre, yo creo que un poco todo. La situación ahora mismo lo que vuelve a demostrar es que la rentabilidad de las explotaciones es una de las medidas o una de las áreas en las que más debemos incidir, ¿no? Porque obviamente estamos al albur del mercado y vemos que tenemos que cada vez reforzarnos más para conseguir que nuestras explotaciones sean viables, pero también tengan una calidad de vida que permita a nuestros productores seguir apostando por el medio rural, y por eso eran tan importantes, pues por ejemplo, ayudas como las que se acaban de cerrar ahora de inversiones en explotaciones agrarias, que también son PAC y que lo que vienen es un poco apoyar en áreas que ahora mismo son fundamentales, como puede ser la mecanización, porque es una forma de solucionar un problema que tenemos de añadido, como es la falta de mano de obra. Y yo quiero aprovechar también para decir que es también un momento importante para que la sociedad asturiana y española tenga en cuenta, o recuerde cuando tuvimos la situación aquella con el COVID, lo importante que era tener alimentos de primera mano, y yo creo que ahora, para solucionar todos esos problemas que nos vienen añadido, es todavía más importante hacer ese hincapié en que nuestras producciones son sanas, son seguras, son de calidad, y eso tiene que
valorarse por el consumidor a la hora de ir al mercado y comprar. Hay un cabreo considerable dentro del sector, por un lado porque llegan multas, lo último que conocíamos por esas protestas que tuvieron lugar hace unos meses en las que se cortaron vías, carreteras, vías importantes. Dicen muchos ganaderos incluso que no estaban allí, que han llegado multas a quienes se encontraban en esas protestas por Mercosur, por los recortes de la PAC. Ahí, digamos, es intenso en este momento la situación, ¿no? Claro, pero eso es un tema muy complejo que a nosotros, claro, nos trasciende porque está tramitado pues por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron los que formularon o elevaron esas denuncias, y claro, nosotros ahí como consejería no podemos entrar porque se está tramitando un procedimiento sancionador que imagino estoy segura, se estará tramitando con todas las garantías. Argumentado, ¿no? Claro, e imagino que es lo más importante, que también con un trámite de audiencia para que los afectados puedan formular sus alegaciones y solventar pues todas esas incidencias que se reflejan en esos comentarios. En los últimos años el sector ha estado en la calle con frecuencia. Ha sido habitual verlos en protestas por los recortes que llegan de Europa, por la PAC, esos recortes de la PAC que significan al final menos ayudas, por los acuerdos con Mercosur, una nueva competencia, también por los de Australia, y en clave interna los ataques de la fauna salvaje, del lobo, que ha generado profundo malestar, también enfermedades asociadas al vacuno, al ganado, que suponen un riesgo, desde luego, para las explotaciones. ¿Hay alguna manera de que el campo asturiano no esté tan enfadado con la administración? Yo me encantaría saberlo, porque ya ves que nosotros estamos muchas veces también en esas manifestaciones. Quiero decir, suscribimos totalmente la posición del campo en lo que es el planteamiento de la nueva PAC, en lo que es el planteamiento de los acuerdos comerciales con Mercosur o con Australia. Nosotros defendemos y lo reflejamos en nuestras políticas que lo importante es fomentar y proteger a nuestras producciones. Todavía el otro día se hacía un balance de la cantidad de fondos que se están destinando a poner en valor pues productos asturianos con ese plan, por ejemplo, de Alimentos del Paraíso, de Saboreando el Paraíso. Hoy mismo hacíais referencia a esa presencia de 34 productores en gourmets. Entonces, creo que muchas de las preocupaciones que tiene el sector son las mismas que tenemos nosotros desde la administración. No somos ajenos. Creo que somos una administración que palpamos continuamente el sentir del campo y que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, porque ya ves que hay muchas normas que nos vienen impuestas y con las que nosotros, insisto, tampoco comulgamos, pues pues intentamos ayudar en ese sentido. Es verdad que yo creo que muchas veces se traslada solo lo negativo, pero también hay muchas ocasiones en las que hay medidas positivas y que ayudan a favorecer al sector, pero bueno. ¿Cómo se vive desde dentro todo esto? Hombre, pues es difícil porque como te sientes parte del sector, yo me siento parte del sector, por ejemplo, y muchos de mis compañeros, o casi todos los que estamos ahora mismo en la Consejería de Medio Rural con competencias o con responsabilidades, nos sentimos sector y entonces, pues quisieras que fuera otro el ambiente, porque creemos también que la forma de atraer y de seguir, como quien dice, poniéndonos en valor es que se visibilizara lo positivo que hay en este sector. Lo que pasa que, es un sector muy regulado, yo siempre lo digo, me llama cada vez más la atención la cantidad de normas, la cantidad de requisitos que hay que cumplir para todo y, pues entiendo que eso, pues a lo mejor a veces es más llamativo que lo positivo que puede haber. De hecho, muchas veces los propios ganaderos nos dicen, sí, desde Asturias nos dicen que sí, pero desde luego que luego en Europa llegan y votan que no, el mismo partido que sustenta ahora mismo el gobierno en Asturias. Claro, ese es el debate de siempre. Nosotros También el Partido Popular, ¿no? Lo hace. Claro, ese es el debate de siempre. Muchas veces las políticas tienen eso, ¿no? Cuando elevas cada vez ampliando a más ámbito, pues hay que mirar otros intereses. Nosotros como región lo que sí que hacemos es nos partimos la cara en todos los ámbitos donde tenemos posibilidad de hacerlo y creo que eso se refleja también en medidas pues como
como digo, en esas alianzas, por ejemplo, de la cornisa cantábrica, que tan importante es reflejar nuestra realidad cara a la política agraria común, y también, pues, obviamente, con Mercosur y la defensa de nuestros productos en lo que está en nuestras manos, que es seguir poniendo en valor y garantizando a nuestros consumidores que nuestras producciones cumplen todos los estándares de seguridad y de salud, y que eso tiene que ser un elemento que decida a la hora de consumir. ¿Cómo está el tema de la tuberculosis bovina ahora mismo? Bueno, pues el tema de la tuberculosis bovina, seguimos con el programa de saneamiento. Este año lo que hemos hecho es hacer la campaña de saneamiento al 100% de la cabaña ganadera. El año pasado y el anterior habíamos decidido, en base a esa previsión que contiene la norma de que cuando eres una región libre puedes bajar lo que es el muestreo. Este año estamos haciendo al 100%, seguimos siendo región libre y seguimos con medidas especiales en aquellas zonas donde se necesita. Entonces, bueno, consideramos que seguimos trabajando en la línea para revertir y mejorar los datos. Hemos tenido una evaluación o una entrevista con el Ministerio de Agricultura, que vino a analizar nuestras medidas y los consideró oportunas, con lo cual seguimos trabajando en esa línea. ¿Está en riesgo el estatus de región libre de tuberculosis? Hombre, pues no te voy a engañar. Hay casos pues que están pues sí, haciendo que haya que peligre un poco el estatus de región libre. Por eso es tan importante adoptar estas medidas, y que son unas medidas que lo que tratan es de, bueno, pues que no ser tampoco excesivamente estrictas, sino que tengan una progresión. Hoy mismo despertábamos con noticias también de casos en León, que también es una región libre, con vacíos sanitarios de 3 explotaciones. Nosotros eso, lo que hemos intentado es establecer dentro del marco que nos marca la normativa, pues que estas medidas se ajusten en realidad a aquellos sitios donde se necesita. ¿Está la mirada puesta en alguna ganadería en concreto ahora mismo? ¿Hay no, tanto como eso no. ¿Preocupación ahora mismo por algún concejo en concreto? Seguimos trabajando con el concejo, por ejemplo, seguimos con la zona de Peñamellera Baja, que está tan vinculado también a la situación que hay en Cantabria. Las enfermedades no entienden de fronteras, es lo que hay, la situación que había en Parres, la situación que había en Tineo, y bueno, ya te digo, vamos trabajando con los resultados y con el desarrollo normal de la campaña de saneamiento. Tenemos también la dermatosis nodular por ahí, sí, con el mercado de ganado de Pola de Siero con restricciones. ¿Van a seguir esas restricciones? Sí, bueno, esa sí que es una enfermedad que nos preocupa porque es una enfermedad agresiva, ¿no? Sí, de nueva aparición en Europa, y entonces exige unas medidas muy estrictas. Y bueno, después de los casos que se dieron en Cataluña y los 2 últimos casos en Aragón, nosotros hemos decidido seguir continuando con esas medidas que hemos ido adoptando de prevención, que no dejan de ser unas medidas cautelares hasta el 31 de mayo. Lo que hemos pretendido con ese análisis de riesgos que hemos hecho es evitar aquellas actividades que pueden suponer pues una actividad, como quien dice, a mayores, ¿no? Un riesgo a mayores. Porque ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que vuelve otra vez el periodo de actividad de los vectores, porque esta es una enfermedad asociada también a moscas mosquitos, y para nosotros ahora mismo lo más importante es garantizar la subida a los pastos. Asturias es una región en la que el pasto comunal es imprescindible para el desarrollo de la actividad ganadera, entonces estamos en este momento en el que va a haber mucha actividad de movimiento y también la vuelta de los trashumantes, con lo cual hemos decidido prolongar las medidas hasta el 31 de mayo porque hemos visto que no ha afectado al comercio. La prueba es que la carne sigue teniendo un valor muy alto, y aunque no haya ferias y certámenes bueno, pues como era propio de Asturias, gracias a la gestión que se hace desde el mercado de Pola de Siero, hemos garantizado la salida de nuestros animales y encima a unos precios muy competitivos. Hablemos del vacuno. Actualmente existe un desacuerdo entre ganaderos a cuenta de la carne raza asturiana de los Valles, porque ASEABA propone que la nueva marca de raza autóctona asturiana de los Valles englobe animales que estén dentro del libro genealógico de la raza, independientemente de la comunidad o país donde hayan nacido o hayan sido criados o hayan sido sacrificados. Algo con lo que, por ejemplo, no está de acuerdo
URA, que es el sindicato mayoritario que representa a la mayoría de los ganaderos en Asturias. ¿Cómo ven ustedes este asunto? Bueno, yo creo que es, como bien dices, es una cuestión entre ganaderos. El sello 100% raza autóctona es un sello que ya lleva existiendo hace muchos años, incluso todavía, no sé si fue 13, me parece que se celebró hará 3 o 4 años el 10º aniversario, y ese sello lo que ampara es a los animales que están inscritos bajo el libro genealógico y gestionados como raza autóctona. Es algo que nosotros defendemos porque nuestra región se caracteriza por eso. Para el vacuno de carne es muy importante tanto la asturiana de los valles como la asturiana de la montaña. Nosotros lo que no consideramos es que sea incompatible con la ternera asturiana. La IGP, ¿no? La IGP ternera asturiana es un plus más. Es como quien dice un marchamo de calidad superior todavía a lo que es el 100% raza autóctona, porque bueno, en puridad, en la IGP ternera asturiana los animales son de la raza asturiana de los valles, asturiana de la montaña y sus cruces. Con lo cual entendemos que sería siempre un aspecto positivo. Lo que pasa es que no me negará que a pie de consumidor, cuando llega a una carnicería, este tipo de temas confunde. Pero yo creo que al final el consumidor lo que va a valorar es que efectivamente sean asturianos y que al final tú cuando sabes, yo creo que valoras muy positivamente que las marcas de calidad... Los pastos asturianos también son... No, por supuesto. Y es que en nuestra Asturias todos se caracterizan por eso. Si no tuviéramos asturiana de los valles o de asturiana de la montaña en Asturias, nuestros pastos obviamente no tendrían ese aprovechamiento. La clave de la IGP ternera asturiana es que todavía es un marchamo de calidad mayor, y yo creo que ahí está en el trabajo de todos. Hoy está, por ejemplo, también en el gourmet, el seguir poniendo en valor el que no solo sean de las razas de nuestra región, sino que también pues se críen, amamanten y cumplan los estándares de esa calidad. Es como quien dice un sello más, con unas garantías mayores todavía. Se han levantado algunas medidas regulatorias en torno a la gripe aviar. ¿Tenemos que estar menos alerta ahora a todo esto? ¿Cómo está la situación? Pues estamos esperando, creo que hoy no me ha dado tiempo a mirar porque no he visto el BOE, pero si no es hoy será mañana o pasado, ya se levantarán todas las restricciones, porque hasta ahora teníamos 8 municipios, los 8 municipios más costeros, ¿no? Con las restricciones a las aves de corral para evitar esa compartir, ¿no? Con las aves silvestres. Ahora mismo parece que la situación vuelve a la normalidad. Hemos ya pasado la época crítica y bueno, yo siempre llamo la atención con trasladar a la ciudadanía que si se ve un ave, por ejemplo nosotros que es tan frecuente en las playas, ¿no? Un ave o herida o pues un cadáver, pues que llamen inmediatamente a los servicios y que nadie se haga cargo a los servicios oficiales de recogida, y que nadie se haga cargo de esos animales, porque eso puede ser un problema, ¿eh? Eso no podemos bajar la guardia. Nosotros lo que consideramos es que ahora mismo, después de todo el periodo que ha transcurrido tan largo, con todas estas medidas que se adoptaron, dada la situación tan crítica que se vivió, sobre todo en otras regiones de España, pues ahora pues lo que tenemos es que ser siempre vigilantes y darnos cuenta de lo que es la realidad. Pero la realidad, o al menos una crítica que les hacen, es que cuando se llaman no vienen a recogerlos. Bueno, eso son cosas que sí que es verdad que se trasladan y que estamos mejorando, Ahí confluye un poco lo que es siempre la competencia, ¿no? Si es competencia municipal, si es competencia autonómica, si es un cadáver o si es un animal enfermo. Nosotros seguimos trabajando en ello, y tanto desde mi dirección, que lleva el tema de sanidad, como desde la Dirección General de Planificación Agraria, que lleva el Servicio de Vida Silvestre, insistimos muchísimo en eso. Ahora mismo también desde el 112 hay un servicio de guardias veterinarias que hemos puesto en marcha a finales del año pasado, y creemos que con todas esas medidas se revertirá esa situación. Rocío Huerta, directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, muchísimas gracias como siempre por estar en los micrófonos de RPA haciendo servicio público. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
Bueno, pues vamos con más asuntos. La margen izquierda de la ría de Avilés estrena un punto limpio combinado con un lavadero para camiones, una infraestructura destinada a mejorar la gestión de residuos y el mantenimiento de maquinaria pesada vinculada a la actividad portuaria. De esta forma, el puerto centraliza en una única parcela varias necesidades operativas hasta ahora dispersas. A Concepción Landeira le ha dado más información Juan Pantiga, jefe de la División de Operaciones Portuarias. Nos lo cuenta. La nueva instalación es como un centro de orden y limpieza dentro del puerto. El punto limpio actúa como un espacio de almacenamiento temporal donde se separan los residuos que se generan cuando se cargan y descargan mercancías, lo que permite tratarlos correctamente antes de llevarlos a Cogersa. Por otro lado, el lavadero permite limpiar camiones y maquinaria con agua a presión, incluyendo la parte superior de los vehículos, algo clave cuando transportan materiales que ensucian mucho. Una vez que se hace un acopio de granel sólido y se carga en el barco, hay que limpiar la superficie. La empresa de limpieza hace un barrido y un baldeado de la superficie y las barreduras llegarían a este punto limpio. En este punto limpio se segregarían, se irían clasificando las diferentes según su naturaleza. Aquellos residuos que vinieran mojados se pondrían en uno de los compartimentos, se esperaría a que el agua escurriera y ese efluente vendría canalizado a través de unos desarenadores y desengrasadores para que luego el ciclo fuera limpio. La concentración del trabajo en un solo espacio hace que sea más ágil, limpio y seguro, ayudando a que toda la actividad portuaria funcione de forma más eficiente. Esto mejora en un mundo porque, para empezar, las barreduras de cada uno de los depósitos no quedan dispersas por todo el muelle, se concentran en un sitio único, lo cual el foco es menor. Después se hace una segregación, se dispone de una instalación óptima para hacer este tratamiento, se cumple con la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias en la promesa de mejora continua que tenemos. La previsión es que cada año se distribuyan aquí 100 toneladas de residuos sólidos, como carbón, arcilla o fosfatos, y se realicen unos 1.000 lavados. Y les contamos además más asuntos. Violeta Serrano acaba de presentar su libro El desencanto de los revolucionarios. En su ensayo, en el que se revisita su experiencia como candidata y asesora política de Sumar, la despidieron por videollamada por no aceptar un cargo. Quería trabajar desde su pueblo, desde la maragatería. Nos lo cuenta Cristina Natal. Con el libro, la leonesa busca una reflexión que lleve a comprender cómo un proyecto que prometía regeneración y cambio terminó convirtiéndose en un espacio fracturado en sus propias contradicciones. Este libro no lo escribí en el momento en el que pasó lo que pasó, que a mí se me despide por videollamada, después de haber dicho que no a un cargo orgánico en el partido, porque todavía me parecía un momento en el que, digamos, esa izquierda tenía una fuerza que todavía no había caído del todo, ¿no? Pero en este momento creo que está en un momento muy débil y que es necesaria realmente una autocrítica, y me parecía interesante hacerlo desde el punto de vista de alguien que estuvo ahí, pero nunca siendo militante, ¿no? Siempre con una visión externa. Y por eso he decidido hacerlo ahora. En el libro, la autora propone, desde su experiencia, una alternativa en la España llamada olvidada, donde ella vive, y lo hace a través de la construcción, dice, de nuevas comunidades que considera deben estar pegadas al territorio. Parto de aquí, pero estudié en Barcelona, viví en Madrid, viví en Buenos Aires durante 10 años y viví lo que es la vida en una gran megalópolis, los problemas que puede acarrear eso. Y en España hay posibilidad de vertebrar el territorio de una manera mucho más equilibrada y que realmente dé una propuesta distinta, que yo creo que es algo que es de lo que adolece hoy la izquierda, ¿no? De alguna manera se está buscando, bueno, ¿quién lidera este espacio? Bueno, los líderes están muy bien, pero primero tenemos que cambiar las ideas, porque son esas ideas las que no están conectando con la gente, sobre todo con la gente joven, que está ilusionada hoy, en la mayoría, con la extrema derecha, como en su momento lo estuvo con Podemos. Y ante ese peligro del avance de la extrema derecha en las zonas periféricas, Violeta Serrano sugiere ideas como encontrar el punto medio entre la actividad de las capitales y zonas urbanas y las rurales. Yo creo que hay que buscar puntos medios. Ya lo decían los griegos, en el punto medio está la virtud. Creo que hay que tener los pies en los dos lugares y creo que en el siglo XXI esto sí es posible. De nuevo, soluciones del siglo XXI para problemas del siglo XXI. Creo que la izquierda está tratando de dar soluciones del siglo XX a problemas del siglo XXI. Entonces tú tienes que hacer raíz, tienes que hacer comunidad en estas zonas, pero también tienes que tener un pie allí donde se toman todavía las decisiones. Ese es el punto medio, pero te tienen que dejar, claro. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Es el sonido de las calles de Budapest celebrando la victoria del conservador Péter Magyar en las elecciones húngaras. El líder de Tisza ha ganado a Viktor Orbán en las urnas, poniendo fin así a 16 años de gobierno ultraconservador y antieuropeísta. Se ha hecho con más de 2/3 del Parlamento en las elecciones legislativas, que han batido récord de participación. Ha votado casi el 80% del censo. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Y vamos con los deportes que nos trae Fernando García de Dios. Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Hablamos de fútbol y de la primera victoria del Real Oviedo en Primera División esta temporada como visitante. Fue en Balaídos frente al Celta por 0-3 con un doblete de Fede Viñas y un gol de Reina. Una victoria que permite a los azules soñar con la permanencia. Su entrenador es Guillermo Almada. Es un triunfo que muy valioso, sobre todo por el rival dignifica nuestra victoria y por la diferencia que logramos, que en algún partido también marcamos esa diferencia o generando más. Lo que sí tuvimos efectividad, que en el fútbol es muy importante y es una victoria muy importante para nosotros y bueno, a seguir por esta senda. Pienso que esto fortifica todo lo bueno que venían haciendo y bueno, esperemos seguir mejorando para el cierre del campeonato. En segunda división, la plantilla del Sporting tiene hoy su jornada de descanso antes de volver mañana al trabajo, cuando el equipo gijonés comenzará a preparar en la Escuela de Fútbol de Mareo el partido que va a disputar el domingo a la tarde en el Molinón frente al Cádiz. Los rojiblancos se han quedado sin opciones de disputar el playoff y los gaditanos vendrán a Asturias con el agua al cuello al marcar la permanencia. Con la victoria del Avilés de esta jornada frente al segundo equipo de Osasuna, unido al resto de guarismos de la jornada en Primera Federación, deja los blanquiazules con 5 puntos por encima de un descenso que marca en estos momentos el Talavera. En Segunda Federación se confirma el descenso del Lealtad después de que el conjunto negrillo perdiera en casa por 2-3 frente al Valladolid Promesas. Entra en puestos condenatorios el Marino, que empató a un gol en Miramar frente a un Vetusta que otorga el ascenso directo al Fabril, mientras que el Unión Popular de Langreo ganó por 4-1 al Sámano. Los 4 goles tuvieron la firma de Sergio Neira. En categoría femenina desciende el Avilés, que fue incapaz de romper el marcador inaugural en el duelo autonómico disputado en la Toba frente al Sporting. En rugby tenemos que lamentar el descenso a la división de honor B del Pasec Belenos, que perdió en su visita al Guernica, líder de la competición, por 42-29. Resultado que además se une a la puntilla que daba la victoria del Valencia Les Abelles, rival directo del cuadro avilesino. Felipe Blanco es su presidente. Por distintos motivos siempre es muy complicado el casar distintas filosofías de rugby. Estábamos ante un cambio de ciclo y ahora sí que es un cambio de ciclo total. En hockey sobre patines, victoria del Telecable en la Hockey Liga Femenina por 3-2 frente al Bembibre, con goles de Marta González Piquero, Judith Cobian y Nuria Almeida. Habla la entrenadora Natasha Lee. Subimos luchar muy bien, al final estamos preparándonos para lo que se viene y la verdad que estoy muy contenta con el rendimiento del partido hoy. Y en ciclismo, el gijonés Iván García Cortina firmó la 24ª posición en la clásica francesa París-Roubaix, donde el ganador fue el neerlandés Van Aert. Asturias Hoy, en clave económica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado bloquear el estrecho de Hormuz para que ningún buque pueda atravesarlo tras el fracaso o el impasse en las negociaciones para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos. Vamos a analizar cómo vienen los mercados después de todo este fin de semana tan intenso con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Cómo viene el lunes? Cuéntanos, José Antonio. Bueno, pues te puedes imaginar, la apertura de los mercados vuelve a ser a la baja después de que esas 21 horas de negociación entre Estados Unidos e Irán, se saldasen sin ningún tipo de acuerdo respecto al fin de la guerra. Siguen discrepando con el programa nuclear iraní y con el control del estrecho de Hormuz, que, como bien decías, todo apunta de que a partir de las 4 de la tarde aquí en España, pues Estados Unidos bloqueará el tráfico en el estrecho de Hormuz, con el
digamos, un poco el objetivo de aislar a Irán e impedir que Irán se esté financiando. Eso está ocasionando pues el repunte tanto en el barril del Brent, que sube en torno al 7%, se sitúa por encima de los $100 el barril, también está subiendo el gas y evidentemente pues eso está ocasionando caídas en los mercados. Ya cayeron los mercados en Asia en torno al 1%, los futuros aquí en Europa vienen marcando caídas un poquito más abultadas, en torno al 1,50 en el IBEX, en torno al 1,30 en el Eurostoxx, con lo cual volvemos a hablar de caídas. Seguiremos muy pendientes estos próximos días de esas negociaciones y los avances que pueda haber, en una semana en la que además no hay grandes referencias macroeconómicas, pero sí que empezamos a tener presentación de resultados, que sí que va a ser importante, no tanto por los resultados en sí del primer trimestre, donde realmente el efecto de la subida de los precios del petróleo no va a tener especial relevancia, pero sí que creemos que puede ser relevante el poder valorar o no si hay revisiones a las guías que tenían previstas las empresas para este 2026, en este contexto de más incertidumbre macroeconómica, ¿no? Con lo cual, eso sí que le pondremos mucho el foco en esta semana, que ya digo que empiezan a presentar grandes empresas. Bueno, pues lo iremos viendo. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Gracias, como siempre. Buen día. Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos, llegamos a las 9 en punto de la mañana. Ahora se quedan con Asturias al Día en RPA y con más información en el matinal de TPA.